Que la vida es una larga carrera que debemos correr con paciencia, según el autor sagrado. Es algo que de alguna manera todos sabemos, todos vivimos. Tenemos desafíos, tenemos metas, también tenemos obstáculos que debemos tener la capacidad también de superar. Pero uno lo vive, no lo hace de manera consciente muchas veces. Por eso que es interesante tener la posibilidad de hablar con alguien que se ha dedicado a correr en la vida, a vencer muchos obstáculos, a obtener títulos importantes, no solamente a título personal, sino también para Chile. Hoy día, en Experiencias Vitales, vamos a conocer la historia de la diputada Erika Olivera de la Fuente, una de las atletas más importantes de la historia del país, que ha decidido darle también un cambio a su vida, un giro radical. Es diputada de la República ya hace 4 años atrás, está asumiendo un segundo periodo como parlamentaria del Distrito 9 de la región metropolitana. Queremos saludar en Experiencias Vitales a través de Nuevos Comienzos Televisión en el 15.13, la televisión abierta en Santiago, el 38.2 en Punta Arenas, a la atleta, maratonista, diputada de la República, Erika Olivera. Diputada Olivera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Experiencias Vitales, en Nuevos Comienzos Televisión. Por la invitación. Es un honor tenerla con nosotros, pues. El gusto es mío también. Muchas gracias. Conocer su estudio. Tomemos asiento y partamos esta conversación, diputada. Yo quiero contar un poquitito de cosas que usted sabe, pero que son importantes que también compartamos y entreguemos estos datos a la opinión pública para luego ir abordando cómo ha sido esta transición de pasar de ser un atleta. Tenemos unas imágenes de cuando usted tenía como 19 años y ya competía, y no solamente competía, sino que además hacía declaraciones duras también políticamente hablando. ¿Así es? Claro, reclamando por la falta de recursos de los deportes. Vamos a abordar también esa parte de la historia que es muy importante. La diputada Erika Olivera de la Fuente nació en Santiago de Chile el 4 de enero del año 1976. Como decíamos en la presentación, es atleta, maratonista olímpica, pero también es ingeniera en ejecución de administración de empresas y hoy día está en la política como diputada independiente, pero llegó a la política como diputada de Renovación Nacional. Eso es lo que, así partimos, digamos, con esta experiencia. Pero antes de ser diputada, ¿había postulado algún otro cargo público o no? No. Primera vez candidata, salió electa al tiro. Así es. Primera vez como candidata a diputada, fui electa efectivamente bajo Renovación Nacional, independiente, no siendo militante. Siempre fue independiente, nunca militó en el... Exacto, pero agradecida siempre por el espacio, por las puertas que se abrieron en ese partido y con quien obviamente tuve relaciones muy bonitas también con personas dentro del partido. Y en términos electorales, a usted le fue muy bien. En la primera elección me acuerdo que arrasó, en la segunda también anduvo bien. En la primera nos fue bastante bien. Yo siempre hablo en plural porque aquí hay un equipo de trabajo, así como lo era en el deporte también, siempre habían personas que estaban al lado de uno acompañándonos. Pero efectivamente la primera elección nos fue bastante bien, la segunda votación bajamos nuestra votación, pero felices de poder estar representando al Distrito 9, que son 8 comunas. Yo vivo en la comuna de Recoleta hace 28 años, por lo tanto es un espacio, un lugar al que conozco, en el que he trabajado también desde el deporte, no solo en Recoleta, sino que en Huechuraba, Conchalí, coincidentemente en muchas de las comunas a las que me toca representar hoy día desde lo político. Formé escuelas, en muchas de ellas siendo atleta. Escuelas de deporte. Escuelas de atletismo, porque yo soy además soy entrenadora, entonces mis inicios en la parte formativa lo hice siempre en las comunas en donde el deporte no siempre llega. Ya, a ver, nombrémoslas a todas, para que ninguno de sus electores reclame. Estamos hablando de Recoleta. Recoleta, Huechuraba, Independencia, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Perfecto, o sea, son las 8 comunas del Distrito 9 al que usted representa. Pero no es de ahí, nació en Puente Alto, ¿no? Usted es hija de... No, yo nací en Quinta Normal. Nació en Quinta Normal, ya. Viví en Puente Alto desde los 8 hasta los 18 años. Perfecto, por lo tanto, con Puente Alto también tiene un vínculo muy importante. Mi carrera deportiva nace ahí. Ya, es hija de Leonor de la Fuente Aranda y está casada con el deportista Leslie Encina Quintana. Ya me enteré que está casada hace como 15 años. Así, 15 años, felizmente. Felizmente casada. Tiene 4 hijos. Tiene 4 hijas y un hijo. Estudió la enseñanza media en el Liceo de Puente Alto y egresó el año 1993. Y en Puente Alto inicia en una escuela de atletismo de Puente Alto y ahí parte la carrera deportiva. Esto fue a los 11 años. 11 años.
¿Y qué la motivó? De repente usted dijo, era buena, la mandaba a la mamá a comprar el pan y usted se iba corriendo y llegaba bien. ¿Cómo parte esta inquietud por el tema del deporte y particularmente por el atletismo? No, la verdad, Oscar, es un escenario bastante diferente al que la gente puede pensar o imaginarse. Yo crecí dentro de una familia que era muy estricta, yo siempre decía, es un régimen. Por lo tanto, para mí el deporte nace como una forma de escape a distintas situaciones que me tocó vivir en mi infancia. Y en un momento, a los 11 años, me encuentro con una escuela de atletismo en la comuna de Puente Alto, en donde se nos invita a todos los niños de los diferentes colegios a participar. Y yo gustosa fui con mis 5 hermanos, porque somos 6. Era una escuela de verano en donde uno estaba todas las mañanas en deporte, en los colegios, escuela abierta, donde jugabas, practicabas deporte y terminaba la jornada de deporte, te llevaban al horario de almuerzo y después del horario de almuerzo cada uno volvía a sus casas. Y el deporte, yo en eso descubrí que el deporte a mí me servía muchísimo para escapar un poco de distintas situaciones. Conocí muy de cerca todo lo que es la pobreza extrema, por lo tanto el deporte también fue una forma de salir, de romper círculos. En principio era mi terapia, pero también llega una etapa en mi vida en que me doy cuenta que el deporte a mí me sirve para surgir como persona. Para proyectarla. Exacto, y romper con círculos que eran muy difíciles de romper. Yo siempre digo que fui tocada con una estrellita, con una varita. Creo hoy día siempre que tengo una estrellita guía. Y siempre fui en el fondo afortunada también. Después de tantas experiencias horrorosas desde niña, llega un momento en mi vida en que empiezan a darse cosas bastante buenas. Me dedico al deporte y en el deporte me comienza a ir bien, entonces Eso le iba a preguntar, porque usted parte a los 11 años en esta escuela de verano, ¿no es cierto? Y asiste y uno no parte ganando medallas al tiro, no lo mandan a competencia internacional, uno parte de a poco, parte en la cosa más comunal, la empiezan a probar. ¿En qué momento esto se convierte ya en una posibilidad de especialización, de profesionalización y le da esta posibilidad de encaminarse hacia allá, incluyendo los títulos internacionales que han sido también muy importantes para usted y también para el país? A los 18 años. Ya. Porque yo comienzo a los 11 en esta escuela de verano, a los 11, cuando termina esta escuela de verano nos invitan a una corrida comunal, yo gano esa corrida comunal. Y de ahí, bueno, pasaron muchos años. A los 13 años conocí a mi formador en el atletismo, a la persona que me llevó al alto rendimiento. ¿Cómo se llama? Ricardo Opaso. Y con él comienzo a los 13 años en esta etapa ya de formación hacia la proyección deportiva. Y fue él el que siempre marcó como la importancia del deporte, pero además no solo de la importancia del deporte, sino que cómo yo me podía proyectar a futuros, incluso representando a Chile. Algo que yo no creía, algo que yo decía... ¿Le dijeron eso? Usted dijo, sí, ¿de dónde? ¿Cómo? Sí, porque además yo, claro, gané la carrera en Puente Alto, que era una carrera comunal, pero en las distancias que me tocaba correr a mí a los 11, 12, 13 años, siempre quinta, sexta, para atrás. O sea, es muy difícil. No es que partió... No ganaba todas las carreras. Entonces, parto a los 16 años representando a Chile. Mi primera competencia fue en Perú, en un sudamericano juvenil, yo siendo categoría menor todavía, y en ese sudamericano logré el 7º lugar. 1992, en 1993 voy a mi segundo sudamericano, me preparé y creí muchísimo en que podía ir a ganar la medalla de oro. Bueno, me tocó competir en Venezuela con temperaturas muy altas, una humedad muy alta, terminé desmayada en la pista, por lo que no terminé la competencia. Fue mucha frustración. Porque usted se había preparado para ganar esa competencia. Exacto. Y bueno, ese año 93 termino la enseñanza media y terminando la enseñanza media, después de haberme retirado unos meses del deporte, es mi entrenador quien me dice, mira, tú puedes lograr esto, esto y esto y esto. Yo creo que tú puedes, si te dedicas a entrenar, puedes lograr ser campeona en diferentes campeonatos. Y es ahí donde tomo la decisión. Yo salgo del colegio casi cumpliendo los 18 años, el 4 de enero cumplo los 18, el 10 de enero tomé lo poco y nada que tenía y me fui. ¿A dónde?
me fui a la casa de mi entrenador, viví con su familia y me dediqué a entrenar. De edad. Usted estaba en condiciones de tomar sus propias decisiones y decide dejar la casa. Porque, expliquemos, usted lo ha dicho ya, lo ha ido perfilando, digamos, de que la situación en la casa era compleja. Por lo tanto, también esta fue una posibilidad de cambiar la historia. También en términos de lo que está viviendo en su casa. Y que tuve suerte porque en ese año todavía a los 21 era mayor de edad. Perfecto. Y justo ese año en que yo estaba a finales de los 17, cambia la ley y yo a los 18 tomo mis cosas y me voy. Y bueno, me dediqué a entrenar como atleta de alto rendimiento y vinieron inmediatamente los resultados. Ese año 1994 clasifico a mi primer Mundial Junior, voy al Mundial que se realizó en Lisboa, en Portugal. Ocupé el 7º lugar con récord sudamericano en la distancia. Después de eso me voy a un campeonato sudamericano que se realiza en Argentina. Gano la medalla de oro en los 10.000 metros planos con récord sudamericano, un récord que hasta el día de hoy todavía está vigente. O sea, además tenemos una récord aquí con nosotros. Hay récords sudamericanos incluso que están todavía vigentes hace más de 20 años. ¿Suyos? Sí. Están ahí todavía en la tabla. 10.000 metros. En 5.000, 10.000, en 21 kilómetros y en maratón. Son los récords sudamericanos junior que hasta el día de hoy están vigentes. Y hay récords nacionales en las pruebas, todas las pruebas de fondo que están vigentes, algunas desde 1996. Hay récords en la categoría sub-23 que todavía están vigentes. Y eso obviamente para mí son bonitos recuerdos. Ya, pero a propósito de esto, hay mucha gente que nos debe estar viendo a esta hora en la casa, muchos niños, niñas, ¿no es cierto?, que tal vez están viviendo situaciones como las que usted vivió cuando estaba en estos inicios, a los 11 años, 10 años. Y uno se pregunta por qué si el deporte puede cambiar la historia de las personas, puede cambiar la vida, puede ser una puerta también de desarrollo personal, profesional. ¿Por qué a este país le cuesta tanto impulsar de manera seria el deporte? Y uno tiene que hacer las comparaciones odiosas que tiene que hacer, pues si venimos con los argentinos de ganar la Copa del Mundo, pero en Argentina, en todos los niveles, con todas las dificultades económicas que pueden tener, hay un fuerte impulso al desarrollo de los deportes, pero en Chile no existe eso, diputada. ¿A qué se debe? ¿Por qué tenemos esta cultura tan mala de financiamiento, de apoyo, de estas escuelas que sean más continuas? ¿Por qué cuesta tanto, cree usted? Porque usted lo acaba de decir, porque no hay cultura en ese ámbito, porque no hay voluntad y porque muchas veces hay desconocimiento de lo que puede significar el deporte en la vida de una persona. Yo siempre pongo al deporte al mismo nivel de la educación y la salud, porque así como nosotros necesitamos tener niños, personas educadas, personas saludables, el deporte cumple con estas dos y va de la mano con estas dos áreas, pero además a eso le sumamos el arte, porque también es arte el deporte, no es solo correr, no es solo lanzar, no es solo realizar gimnasia como lo hace Tomás González, sino que también es arte. Por lo tanto, yo creo que en nuestro país nos ha hecho falta tener a lo mejor esa visión y entender la importancia que tiene el deporte. Para mí el deporte es una filosofía de vida. Y creo que mientras no tengamos personas que tomen decisiones entendiendo el significado o lo que puede significar para una persona el deporte, no solo mirado en el alto rendimiento, como bien dijo usted, sino que lo que significa en el desarrollo humano de una persona, cómo te puede movilizar socialmente también, lo vemos en el fútbol mueve masas. Sin embargo, otros deportes también mueven masas. El próximo año nosotros vamos a tener la oportunidad de tener unos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, que es una gran fiesta deportiva, y Chile va a poder ver a través de las pantallas o en vivo y en directo lo que significa un Juego Panamericano para un país, no solamente en la competencia, sino que todo lo que significa la previa, lo que significa después, que ojalá yo sueño con que después de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Chile avance un poquitito más en cultura deportiva. En la infraestructura, en la cultura, en los planes y programas, que esto tenga un valor más trascendente. Diputada, y estamos hablando de los deportes, que es una gran pasión, una gran motivación. La política, que entiendo que también la mueve, hoy día la moviliza la actividad política, el estar con las personas, el generar políticas en el ámbito de los deportes también. Usted ha integrado la Comisión de Deporte de la Cámara desde que llegó. ¿Qué más la mueve? ¿Qué más la motiva en su vida personal? Bueno, todos los temas que menciono de repente en esta historia, que es muy personal, pero me mueve mucho la infancia. Creo que estamos muy en deuda con la infancia en este país.
si bien se ha avanzado en distintas políticas, en distintos programas, en quizás buscar cómo proteger más a los niños, niñas y adolescentes, creo que todavía nos falta muchísimo. Y de repente yo hago las comparaciones, pero en algo tan importante para una sociedad uno no puede comparar. La infancia es el corazón de una sociedad y por lo tanto nosotros, los adultos y los políticos, somos responsables de proteger a ese corazón porque son el futuro nuestro. Y no solo el futuro nuestro, son el futuro de nuestra sociedad, de las familias futuras. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido tenemos todavía gran deuda con ellos. Bueno, usted debe recordar lo que dice el texto bíblico: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto, sembrar en un niño, sembrar en el presente pero también en el futuro. Estamos conversando con la diputada Erika Olivera de la Fuente, conociendo esta primera parte de su historia, sus orígenes, parte de ello. Pero hay que destacar algo antes de que nos vayamos, es el hecho de que usted en los Juegos Olímpicos del año 2016, en Río de Janeiro, se transformó en la primera mujer en la historia en completar 5 maratones en una cita olímpica. No es poca cosa. Es otro de los temas ahí que hay que anotar en la historia de vida, de las experiencias vitales de la diputada Erika Olivera en Nuevos Comienzos Televisión. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de experiencias vitales a través de Nuevos Comienzos Televisión, en el 38.2 en Punta Arenas y en el 15.3 en la televisión abierta en Santiago, señal de alta calidad HD, para seguir conversando con la diputada Erika Olivera de la Fuente, de quien hemos ido escuchando historias bien interesantes de su historia de vida, de sus orígenes, de cómo llega el atletismo a su vida, esta posibilidad de correr, de competir, de ganar también certámenes a nivel internacional y quedar en la historia del deporte chileno. Vamos a entrar a una etapa que se llama FUOFA, es decir, aquí no nos vamos a ir por las ramas, vamos a ser súper concretos en nuestras preguntas y nuestras respuestas. También para ir conociendo a la política, a la deportista, pero también de un punto de vista bien diferente, de sus creencias más personales, de aquellas cosas que van definiendo su carácter, su vida. Diputada Erika Olivera, primera pregunta: ¿cree en Dios? Sí. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cómo vive la espiritualidad hoy día la diputada Erika Olivera? Porque yo sé que usted, por ejemplo, nació en una cuna cristiana, una cuna evangélica. ¿Cómo vive la espiritualidad hoy día? De manera muy personal. Muy personal. Yo soy creyente, pero me entiendo solo con Dios, converso solo con Él. No en iglesias, no en templos, no en lugares donde se acostumbra o se dice que se debe hacer. Siempre desde lo personal y me entiendo con Él. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Una relación directa. Así es. Pero sigue creyendo en Dios, más allá de las estructuras de las religiones, digamos, que es el tema de fondo. Dios tiene un lugar en su vida. Sí. Aunque yo debo reconocer que en algún momento de mi vida también renegué de Él. Y le reclamé muchísimo. Porque yo decía, si existe un Dios, ¿por qué entonces permite que ocurran tantas experiencias horribles? ¿Por qué permite que se violente tanto a un niño? ¿Por qué permite que en nuestro país o en el mundo tengamos que ser testigos de tanto horror? Y personalmente, como me tocó vivirlo a mí, viniendo de alguien que estaba inserto en la religión evangélica, con mayor razón. Entonces viví una etapa de mi vida en donde hubo mucha rebeldía, no solo hacia el mundo, sino que también hacia Él. Pero también llegó un momento en mi vida en que entendí que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. No lo culpo, porque creo que las experiencias, aún por muy malas que sean en la vida, si tú sabes o tienes las herramientas o tienes quizás
ese poder interno para superarlas, lo vas a lograr. No quiero decir con esto que todo el mundo lo logre, porque sabemos que depende de otras cosas también. Yo tuve la fortuna de encontrarme con personas en el camino que fueron un aporte y lo han sido hasta el día de hoy. Y pilares importantes, como por ejemplo hoy día lo son mi familia, lo son mis hijos. Y eso es lo que a mí me mantiene todos los días de mi vida, entendiéndome con Dios, conversando con Él e intentando obrar de la mejor manera como corresponde. Muy bien. No vamos a escabullir, digamos, el tema de fondo que subyace detrás de esta reflexión que usted hace, lo vamos a abordar más adelante, pero esto tiene relación, ¿no? Porque también hay un concepto que es muy cristiano, esto de nacer de nuevo. ¿Le gustaría nacer de nuevo? No. No. La vida que lleva con todas las cosas buenas y malas es la agradezco. Es la vida que la ha guiado, le ha ayudado y ha sido buena para usted. Así es. Muy bien. Si se diera la oportunidad de volver a correr, ¿volvería a correr? Yo sigo corriendo. A ver. Sigo corriendo, no compitiendo. Ya. No compitiendo, pero sí, sigo corriendo. En la semana intento levantarme a las 6:30 y a las 7:30 estar saliendo a trotar antes de ir al Congreso. ¿Todos los días? En Santiago. No, pero por lo menos 2 o 3 días a la semana. Perfecto. Los fines de semana los aprovecho para juntarme con amigos y salir a trotar todos juntos. Así que sigo ahí participo de corridas de repente. Y lo deja atrás a los amigos, porque quedan mirando para allá. Algunos, pero hoy día lo que hago es disfrutar. Ya. Sigo corriendo para disfrutar. Perfecto. ¿Y los hijos? ¿Algunos se han interesado en esto? Correr no. Ya. No. Pero otros deportes. Mi hija mayor corrió hasta los 13 años, hoy día tiene 24, está por cumplir 25. Y mis 2 hijos más pequeños, bueno, mi tercera hija, ella estuvo durante un tiempo practicando lanzamiento de la bala hasta que llegó la pandemia, lanzamiento del martillo, hasta que llegó la pandemia. Y los 2 más pequeños practican fútbol. El varoncito hoy día, Ethan, que ya tiene 14 años, él se mantiene hoy día ahí jugando dentro del tiempo que también le permite. Usted es diputada de su segundo periodo, ya fue diputada en un anterior periodo, y usted coincidirá conmigo, nos encontramos usted y yo en el Congreso recurrentemente en la actividad, usted como político y como periodista, y usted se ha dado cuenta, porque esto también es mi sensación, de que el Congreso cambió. ¿Este Congreso es totalmente distinto al que usted llegó la primera vez, sí o no? Sí. Es distinto. Hay más agresividad en el ambiente. Sí. Y yo le pregunto, ¿esto tendrá que ver con los extremos que se han ido a instalar en el Congreso Nacional? Por ejemplo, ¿le provoca temor la extrema derecha? No me provoca temor, porque también he aprendido a no temer en la vida. Lo que sí me provoca es preocupación, porque creo que los extremos le hacen muy mal a un país, le hacen muy mal a una sociedad. Yo me pregunto cómo esos políticos tan extremos... De la derecha y de la izquierda. Exacto, por eso abro mis manos, tan extremos, que llegan a distinto público, llegan a distintos votantes, pero que además son padres, son madres, se agreden de esa forma. Lo que uno ha intentado hoy día es instalar dentro del Congreso, y yo creo que en el periodo también en algún momento lo tuvimos cuando ocurrió el estallido social. Lo que hemos intentado es instalar el respeto ante todo. O sea, yo puedo tener diferencias con usted, puedo tener a lo mejor diferencias enormes en temas políticos, pero eso no quiere decir que yo vaya a faltarle el respeto. Eso no quiere decir que yo sea intolerante ante el pensamiento que usted tenga, por muy extremo que sea. Pero acá, lamentablemente, lo que se ha visto en estos 8 o 9 meses de Congreso es no mucha solamente intolerancia, sino que agresividad, mucha falta de respeto, agresión, sin importar que además eso es transmitido a través de medios de televisión muchas veces, y que hay público que sigue constantemente y todos los días las transmisiones desde la Cámara. Entonces, yo creo que nosotros como políticos tenemos la obligación de mantener la forma, el respeto ante todo. Y las diferencias, tratarlas quizás en privado. ¿Sí o no? ¿Confía en el presidente Gabriel Boric? Sí. ¿Está de acuerdo con el uso de armas, diputada Erika Olivera? No estoy de acuerdo con el uso de armas como está instalado hoy día, pero también entiendo a esas personas que hoy día han tenido que
buscar un resguardo dentro de su hogar para poder defenderse si el día de mañana ocurre algo. Hace 2 días atrás estuve con unos amigos que viven en Quilicura y me contaban el horror que les tocó vivir en su barrio hace pocos días atrás, cuando llegan tipos con armamentos pesados y atacan a un sobrino de uno de sus vecinos, un joven de 18 años que nada tenía que ver, pero que lamentablemente no tuvo cómo defenderse. Entonces, ¿y qué le pasó a él, al joven? Al chico le pegaron, patearon la puerta de la casa, metieron a robar. Ya, pero está bien, digamos. Está bien, pero hemos visto lamentablemente de repente que hay también pérdidas de vidas que pueden ocurrir dentro de tu hogar. Entonces yo creo que también estos temas hoy día dan para discusión, porque uno no puede decir, yo no comparto contigo que tú tengas armas dentro de tu hogar. Yo no estoy de acuerdo con tener armas dentro de un hogar. En su casa usted no tendría armas. Yo no tendría armas, pero a veces las personas obligadamente o por su seguridad lo hacen. Entonces uno también tiene que ponerse en el lugar de esas personas. Sobre todo cuando hay niños, yo creo. ¿Cómo uno enfrenta? ¿No sería por prohibir la tenencia de armas al interior de la casa si alguien responsablemente la inscribe y la tiene en su casa? Así es. Muy bien. En una palabra, aquí lo voy a poner en 2 posibilidades y usted elige una de ellas. ¿Política o deporte? Wow. O sea, mi pasión es el deporte, definitivamente. Pero creo que es importante que vaya de la mano con la política. ¿Derecha o izquierda? Centro. ¿Político o política que usted dice, sabe que no tiene nada que hacer en política, que se diga otra cosa? ¿A quién le recomendaría usted un sobre azul y diría, mire, vaya a hacer otra cosa? En la actualidad, es que sabes que yo creo que todos pueden aportar con algo, todos aportan con algo. A mí no me gusta mucho eso cuando se hacen las comparaciones de las votaciones bajas que tienen algunas personas que llegan al Congreso, porque, mira, a mí me tocó vivirlo cuando votamos el primer 10%, y yo veo de repente que personas que están ligadas a la política desde toda su vida hacen esta especie de discriminación y dicen, tenemos que filtrar para que lleguen las personas que corresponden. Entonces, ¿por qué la señora Juanita no va a poder llegar el día de mañana al Congreso si ella a lo mejor no está formada dentro de la política, no ha tenido herramientas para enfrentarse a la política, pero tiene lo más importante, que es la realidad en carne propia? Tiene calle. Exacto. Entonces yo creo que eso también tiene un valor y no lo podemos medir. Ya, el 10% de usted los votó a favor. Todo. Y eso inició los conflictos con Renovación Nacional, porque estaban muy enojados con usted cuando usted apoyaba los retiros de fondos y ellos estaban en una posición distinta. No todos, la mayoría. Si usted pudiera cambiar algo de usted, ¿qué cambiaría? Si yo pudiera cambiar algo de mí, la verdad no cambiaría nada. Está conforme. Sí. Muy bien. ¿Con qué personaje histórico o histórica usted iría a cenar feliz? Elige un personaje histórico con quien ir a comer. Uy, ya está fallecida. Pues ya, pero imaginémonos. Po. La princesa Lady. Lady Di. ¿Por qué? Me encanta ella. Su historia, su coraje. Y ella, yo encuentro que fue una mujer muy valiente, que hizo un cambio para el mundo también, o para la realeza. Cambios de paradigma. Exacto. Y me encantan esas personas que se muestran como son y que son capaces de cruzar la línea por hacer un bien para el mundo. Si pudiese definir una edad, ya contamos que nació en el 76, no vamos a hacer ningún cálculo, pero si pudiera definir una edad de su vida, ¿con qué edad usted se quedaría? ¿Dónde se ha sentido más plena, más feliz? Con los 40. Los 40. Esta época, digamos, esta época de su vida. Diputada, ¿y si le dieran un boleto de un pasaje de un viaje, al pasado o al futuro? ¿Con cuál elegiría? Al pasado. ¿Viajaría al pasado? Sí. ¿Por qué le motiva al pasado? ¿Qué época del pasado? Porque creo que he sentido, yo he tenido déjà vu en algunos lugares del mundo, y me gustaría saber el por qué. Por eso iría al pasado. Perfecto. Me dijo que no tenía miedo, así que eso no se le va a preguntar. ¿Cuál es su mayor miedo? Pero me dice que el miedo en general no tiene. ¿Cuál es la prioridad de Chile, diputada Erika Olivera, hoy día?
La prioridad de Chile, Sí. la seguridad. Eso te lo dice todo el mundo en la calle. Quieren seguridad y nos exigen a nosotros dar seguridad. Yo creo que debiésemos estar todo enfocado en eso. Hoy día hay un grupo que está muy pendiente del proceso constituyente, y créame que las personas hoy día están pendientes de eso, están mirando, pero no es lo primero que ellos quieren. La primera necesidad y prioridad es la seguridad. Ya, para responder con una palabra, ¿qué es la maratón? ¿Con qué palabra la asociaría usted? Pasión, filosofía de vida. Familia. El motor. Boric. Presidente. Colega suyo también, lo conoció en la cámara. Amor. Mi esposo. Schalper. Alguien que me ha sorprendido en este periodo. ¿Positivo o negativamente? Positivamente. De la carrera. Lamentablemente es alguien nefasto para mí. Constitución. Un proceso importante que como país tenemos que ser capaces de cerrar y ojalá llegar a un buen puerto. Equidad. Yo creo que es importante que ojalá las mujeres, porque yo he estado en la Comisión de Mujeres en el Congreso y hemos peleado y levantado muchas banderas, y en algún momento todo el trabajo que realiza la mujer sea tan reconocido como lo realiza el hombre también. Yo creo que para mí eso es la equidad. Ya, me dijo amor, esposo. Yo le digo ahora Leslie, que es su esposo. Amor. Amor. ¿Y Erika, en una palabra? Guerrera. Muy bien. Erika Olivera de la Fuente, diputada de la República, conversando con nosotros en Experiencias Vitales en Nuevos Comienzos Televisión. Oye, se me ha pasado volando esta conversación. Ya vamos al tercer bloque, que a mí me gusta mucho porque nos lleva un poco al pasado, como usted decía que le gustaba ir. Vamos un poquito al pasado, pero en una sección que se llama Borrón y Cuenta Nueva, donde vamos a abordar temas que son especialmente sensibles. Usted lo ha ido comentando. Una infancia particularmente difícil en la casa, que más que una casa era una suerte de regimiento. Usted lo comenta así. Donde tuvo la oportunidad de 18 años de salir y aprovechó la oportunidad para irse. Y me imagino que esto está relacionado con lo que usted comentó en la revista El Sábado del Mercurio del año 2016. La diputada Erika Olivera, siendo bien generosa, porque esto es un acto de generosidad contarlo así como usted lo contó, vivió una experiencia de abuso sexual durante harto tiempo, 10 años más o menos, ¿no? ¿No es cierto? Y esto ocurría más de 10 años, y esto ocurría en su propia casa a manos del padrastro, que para vergüenza de muchos cristianos, y lo quiero decir con todas sus letras y que sin ningún complejo respecto a esto, era un pastor evangélico. Una situación que usted denunció, y la primera pregunta que uno hace, diputada, es ¿se logra sanar una situación de esta naturaleza? Es difícil el proceso. Y obviamente no son cosas que se borren, es parte de la historia de uno también. Son situaciones muy complejas de abordar de repente. Sanar, yo creo que en algún momento quizás se logra sanar, pero es difícil. Porque siempre hay recuerdos, siempre hay cosas que te llevan nuevamente a situaciones. Entonces, yo creo que uno logra superar la experiencia, logra superar las situaciones. Borrarlas, sanarlas, se vuelve algo bien complejo, muy difícil. Por lo que te digo, porque son cicatrices, son heridas que con cualquier cosita de repente vuelven a abrirse. Y ese es un proceso que yo por lo menos desde los 18 años, que es cuando salgo de esa casa,
he recorrido un camino en donde día a día para mí es un día ganado, y día a día para mí también es un día de terapia. Por eso tampoco he dejado el deporte, porque el deporte me ayuda muchísimo a canalizar muchas veces los días que son más difíciles. Y es mi forma de estar bien conmigo, de estar bien en todo sentido. Y usted tiene 4 hijas. Tengo 4 mujeres y un hombre. Claro, 4 mujeres y un hombre. Pero, ¿cómo ha sido la maternidad desde esta experiencia? Digo, mayor protección, usted ha estado más atenta, porque claramente este tipo de cosas también va marcando y uno evidentemente no quiere que se repitan nuestros propios hijos historias tan difíciles, más allá del abuso, la pobreza también. Uno se esfuerza para que los hijos no vivan la pobreza que uno ha vivido, ¿no es cierto?, cuando le tocó enfrentarse a la vida, en fin. ¿Cómo ha sido también abordarlo con su propia familia una situación de esta naturaleza? Ha sido una etapa de mucho crecimiento, no solamente de mi rol como mamá, sino que también de siempre hablar con la verdad, siempre hablar transparentemente, siendo muy sincera con ellos, respetando cada etapa y siempre previniendo. Y yo creo que una de las cosas que nos falta en nuestro país precisamente en estos temas es abordar mucho la prevención. Somos un país bastante reactivo, vamos cuando ya las cosas han sucedido, y lo que yo creo es que tenemos que prevenir. Los niños en el Congreso a veces se forman estas discusiones en donde dicen los padres son los primeros responsables, la familia es el núcleo central, y estoy totalmente de acuerdo. Somos los padres los primeros educadores de nuestros hijos. Pero también a veces uno se encuentra con sorpresa en donde son los propios padres los que no abordan estos temas. Son los propios padres los que por pudor, por vergüenza, por distintos motivos, no se sientan con sus hijos a conversarlo. Y yo he hecho esta especie de encuesta de repente en el Congreso a propósito de discusiones que se han dado de repente sobre la autonomía progresiva, sobre la educación sexual en los primeros años de educación. Y yo recuerdo en un momento cuando pregunto, ¿quiénes de ustedes se sientan con sus hijos en cualquier momento a conversar sobre estos temas? De las personas que estaban ahí, ninguno. Entonces, yo desde la experiencia lamentable que me tocó vivir, he hecho ese camino, he recorrido ese camino junto a mis hijos. Me he preocupado de hablarles, de enseñarles, de prevenirlos, de no permitirme a mí transmitir esos miedos a ellos y de no traspasar esta mala experiencia a ellos, privándolos quizás de tener esa libertad, de poder salir, de poder tener amigos, de poder vivir, ojalá, lo más normal que se puede en esta vida. Y es así como yo lo he enfrentado, siguiendo mi instinto y siempre poniendo ojos, sí, sobre todo. Pero he tratado de ser una mamá muy abierta a todo lo que tiene que ver con estos temas frente a mis hijos. Bien, con total transparencia, que es el mejor de los caminos. Así es. Yo le iba a preguntar a propósito de lo que vivimos con la experiencia del Sename, ya, porque usted ha sido parte de la Comisión de Familia, como nos comentaba, la Comisión de Deportes, que ha sido también parte importante de su carrera política en el Congreso Nacional. Pero hemos conocido en el último tiempo y hemos como periodista también contado las historias que llegaban a las comisiones investigadoras del Sename de situaciones de abuso sexual, pero también de abuso de otra naturaleza, mucha agresión a los niños. ¿Usted cree que nuestra clase política, a propósito del caso del Sename, ha estado a la altura para responder cuando llegaba el momento? Porque me acuerdo, por ejemplo, de la ministra Javiera Blanco, que fue ministra de Justicia de Michelle Bachelet, pero el Congreso la salvó políticamente porque no quisieron hacer una acusación constitucional contra ella, pese a que había muchos elementos que uno podría decir justificaban iniciar un proceso de acusación constitucional. Entonces, ¿no hemos tomado en serio la situación de los niños y de la infancia vulnerable del país, cree usted? Lamentablemente no. Lamentablemente no, y lo hemos visto ahora. Hace poco terminamos, este año precisamente nosotros terminamos la comisión investigadora sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Y desde ahí viene un cambio en la legislación, en donde a los niños se hablaba de prostitución infantil. Claro. Entonces tú te preguntas, ¿cómo un niño va a ir a prostituirse? Si un niño no se prostituye porque quiere, un niño se prostituye, no prostituyen, alguien lo abusa. Y por eso hablamos de explotación sexual comercial, claro, porque lo utilizan, lo llevan, lo someten. Pero yo creo que lamentablemente la clase política no estaba a la altura en estos temas. Y el claro ejemplo de eso es cuando se votó en el Congreso, y que también ahí doy siempre las gracias porque me tocó estar en el periodo pasado, después de 10 años, aprobar el proyecto de ley para la no prescripción de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. 10 años. Entonces tú te preguntas cómo tuvo que pasar una década para que recién el Congreso dijera, ok, aprobamos. ¿Por qué? Porque se entrampan en las discusiones pequeñas, y en esa oportunidad se entrampaban en que la prueba, ¿cómo vas a aprobar? Entonces, imagínate lo que es para una persona que fue abusada, violada en su infancia. Después tú, más encima, cuando quieres denunciar, tener que demostrar que eso ocurrió. ¿Cómo lo demuestras? Entonces... Perdón, y quiero acotar una cosa, porque la imprescriptibilidad del abuso sexual, no desde ahora en adelante, sino que además esto es una legislación que es bien paradigmática, que Chile la genera, y que es con retroactividad. Es decir, no solamente desde que la ley comienza a regir, sino que también respecto de hechos que hayan ocurrido antes, y eso también es un dato importante de esta legislación. Lamentablemente no quedó con retroactividad esa ley. Nosotros fue una de las cosas que anunció el expresidente Sebastián Piñera, pero cuando se promulga la ley no queda estipulado que era con retroactividad. Entonces, muchas de las personas que en algún momento tuvieron a lo mejor la ilusión de poder denunciar, quedaron en la nada. Aún así, agradecemos que se haya aprobado esa ley y que hoy día tengamos una ley que de cierta forma protege o abre las puertas para que esas personas que en algún momento de su vida no pueden, porque simplemente, y por eso es que hay algo que se llama derecho al tiempo, y que es algo donde las organizaciones, Vinca Jackson y muchas otras personas han estado súper activos en todas estas temáticas. Pero yo creo que a la clase política le falta muchísimo, y te voy a dar otro ejemplo. Hace pocos días atrás, nosotros hace 2 semanas atrás presentamos un proyecto sobre inhabilidades sobre delitos sexuales, que tiene que ver con los registros de las personas que han sido condenadas. Lo que estamos pidiendo es que haya una inhabilidad perpetua para que esas personas que en algún momento fueron condenadas por delitos sexuales nunca más puedan presentarse frente a niños, niñas y adolescentes. Porque hoy día la legislación permite a esas personas que no están bajo un contrato, por ejemplo, en un establecimiento educacional, pueda ir y hacer cualquier trabajo sin un contrato. Sin embargo, si esa persona fue condenada, ingresa donde hay niños, niñas y adolescentes. Y como voluntario. Y hoy día vemos que en el Congreso, por ejemplo, la Comisión de Constitución, que tiene tantos proyectos que discutir, este proyecto se fue a la Comisión de Constitución. Lo que solicité yo es que se vaya a la Comisión de Familia para que pueda ser tramitado de manera rápida y después vaya a Constitución para que los expertos que están ahí la revisen. Sin embargo, hay diputados que se opusieron a eso. Entonces tú dices, el diputado Lavé, que fue uno de ellos, uno dice, ¿por qué te opones a los niños? Yo no sé si el diputado Lavé estaba al tanto de lo que significa ese proyecto de ley. Pero es lamentable cuando te encuentras con personas que están tomando decisiones para la vida de un niño o de una niña que se opongan a algo tan importante para el futuro de esa persona. Y hay que decir que el diputado Lavé no forma parte de la Comisión de Constitución, por lo tanto es bien raro que se haya opuesto, porque podría ser parte de la Comisión de defender la tramitación. Bueno, los 3 que se opusieron no eran parte de la Comisión de Constitución, lamentablemente. El que fue él, fue Urritico Echea, y bueno, el diputado Coloma, que el diputado Coloma me explicó el por qué. Y por eso vuelvo a hacer una segunda solicitud para que se vaya a la Comisión de Familia y después vuelva a Constitución. Pero aún así no obtuvimos el acuerdo. Entonces, bueno, son cosas que se ven en la Veamos si hay una tercera posibilidad de llevarlo. Vamos a tener que tomar otra. Porque el tema es que se tramite el proyecto, de eso se trata, nada más, no que quede archivado como los muchos proyectos de la Comisión de Constitución. Y que no pasen años. A ver, borrón y cuenta nueva. Hay un momento bien, no sé, tenso, no sé cómo lo vio usted. Yo como periodista lo escuché ahí, una grabación ahí en la Cámara de Diputados,
Sebastián Keitel, que hoy día es senador de la República, colocó el teléfono y sacó un audio, no sé, donde se escucha a usted que lo trata de poco hombre, en el marco de la votación del proyecto que buscaba cambiar nombres a recintos deportivos por el de deportistas destacados. No le voy a preguntar el detalle de eso, pero ¿habló con Keitel después? ¿Siguen enojados? ¿Cómo está eso? No hemos conversado nunca sobre el tema, pero hemos tenido que tener conversaciones por distintos proyectos que tramita él en el Senado, que tramito yo en la Cámara, que a mí yo voy a poner siempre por delante el bien de los deportistas, porque la mayoría de los proyectos que a nosotros nos unen son relacionados al deporte, y yo por lo menos siempre voy a poner por encima el bien para los deportistas, por lo tanto lo demás lo dejo de lado. Ya, pero así como que se hayan arreglado así formalmente, no, ya no son amigos, porque dijo Keitel, 30 años de amistad terminan porque estos dichos no corresponden en un ambiente laboral. ¿Se terminaron los 30 años de amistad? ¿O efectivamente fueron 30 años de amistad? No. Eran menos. Fuimos compañeros de selección, ya. Pero amistad no, para mí mis amigos son personas que me acompañan siempre durante años. Tengo amigos de más de 22, 25 años. Y esos son mis amigos. ¿Haría borrón y cuenta nueva esa declaración? O sea, yo sí, porque yo... y de hecho después expliqué a lo que yo me quise referir. Yo dije que yo me quise referir a un acto de cobardía que tuvo el diputado en esa época, que hoy día es senador. Por lo tanto, también traté de aclarar que yo no le quise decir que era un poco hombre, sino que había sido un cobarde. Que yo creo que cuando una mujer se siente agredida también tiene que poner un límite de repente hay que ser capaz de decirlo, al menos. El tema es cómo lo haces, es la forma. Y yo creo que mi forma quizás fue muy agresiva para él, por lo tanto yo pedí disculpas en el momento que tuve que hacerlo, pero también aclarando a quién me refería yo cuando expreso esa frase. El borrón y cuenta nueva de la diputada Erika Olivera en Experiencias Vitales a través de Nuevos Comienzos Televisión. Estamos de regreso en nuestro último bloque de esta interesantísima conversación con la diputada Erika Olivera, diputada por el Distrito 9 de Santiago, de la región metropolitana, y vamos a entrar al bloque de política. La diputada Erika Olivera no era política, tenía 19 años cuando la entrevistan después de haber logrado un título a los 19 años para Chile, y en Televisión Nacional la entrevistan y le preguntan por el apoyo a los deportistas chilenos. Quiero que veamos ese video, señor director, para que contextualicemos y nos metamos de lleno en la discusión política con la diputada Olivera. ¿Qué ayuda recibe la IGER? Ninguna. No, ninguna. Ni del Estado, ni de la IGER, ni de la Federación. No, tampoco. Es decir, usted corre con su gasto. Claro, todo lo que tengo es gracias al atletismo. O sea, yo compito en calle y ganando plata puedo obtener todo. Ya, en esa época era la DIGEDER, hoy día es el Instituto Nacional del Deporte, pero es la misma institucionalidad, ¿no es cierto?, que no es de la primera línea, que no es lo más relevante, que no está o nunca priorizado en el país el tema del deporte, con DIGEDER o lo que sea, siempre ha sido la misma historia. Y ahí usted se escuchaba decir que no hay apoyo de la DIGEDER en esa época y que todo lo que usted ha conseguido lo ha conseguido gracias al deporte, es decir, a su propia competitividad, a su propia capacidad. ¿Ha cambiado esto? Ha cambiado en cierta medida. Hoy día se ha avanzado en mejoras para el deporte. En esos años yo recuerdo que existía la beca TOP, que hoy día es la beca PRODAR. Yeah. Y yo ya había tenido algunos títulos, pero todavía no estaba dentro del sistema. Y el apoyo era... Yo creo que lo que uno peleaba ahí era que te consideraran también para poder seguir proyectándote. Y eso, por lo menos en esos años, no estaba. La proyección la hacíamos nosotros, mi entrenador, el equipo con el que yo entrenaba, auspiciadores que se fueron sumando en esos años, porque esas imágenes tienen que haber sido del año 1995. Y yo en 1994, cuando clasifico a mi primer mundial, llegan auspiciadores, por lo tanto es el mundo privado quien primero se preocupa de mi proyección.
y después fue el Estado. Hoy día lo que hace el Estado es, y con el correr de los años, se han ido creando más programas para preparación, para el desarrollo del mundo del deporte, se van creando financiamiento para proyectos, para que los deportistas vayan a prepararse fuera de Chile, para que puedan asistir a las competencias, pero seguimos viendo cómo hay deportistas que en la etapa formativa y en la etapa de proyección es donde más tienen problemas. Diputada, y vamos a tener este 2023 los Juegos Panamericanos, que son también una tremenda vitrina también para Chile. Usted me explicaba antes de que entráramos en esta conversación que los Panamericanos para los que están en el continente americano son lo más importante después de los Juegos Olímpicos, por lo tanto una competencia muy, muy relevante. ¿Cómo ve la organización de los Panamericanos? Están trabajando a toda máquina, estamos muy atentos. ¿Vamos a ver finalmente un despegue de los deportistas chilenos? Yo creo que hoy día las autoridades que están en la actualidad y las instituciones a cargo también, Comité Olímpico de Chile, Panamá Sport, están hoy día a toda máquina, como bien dice usted, para lograr llegar con todo lo que se exige para en la organización de unos Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y los deportistas están en la misma línea. Los deportistas hoy día están muy concentrados en lo que se viene. Hay muchas clasificaciones todavía que están en pleno proceso. Hay algunos que ya están clasificados. Hay algunos que ya tienen su plan armado para el próximo año, salir a competencias fuera del país y en octubre del 2023 llegar en las mejores condiciones. Yo creo que puede haber un despegue nuevamente de los deportistas chilenos, así como lo fue Lima 2019, en donde se obtuvieron medallas históricas. Números de medallas históricas tanto en el deporte convencional como en el deporte paralímpico. Creo que Santiago 2023 puede ser una gran oportunidad para los deportistas, no solamente en el recuento de medallas, sino que también en el legado que nos van a dejar esos juegos de infraestructura. Yo también, como le dije hace un momento, soñando con que después de eso tengamos ojalá una cultura mucho más deportiva y entendamos lo que significa el deporte para las personas. Pero además, yo tengo una petición muy grande hacia el gobierno actual, así como lo tuve para el gobierno anterior. Se está levantando la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, 1.300 y tantas viviendas que se van a entregar después a personas de nuestro país, y un porcentaje de esas viviendas lo que nosotros queremos que se vaya como premio para los deportistas nacionales que obtengan medallas en esos Juegos Panamericanos y para Panamericanos. ¿Por qué? Y quiero aclarar que es un premio, no un regalo. Es un premio que yo creo que con todo mérito lo tienen merecido los deportistas que nos van a representar y que van a ser medallistas. Porque lamentablemente en nuestro país todavía el deportista no es reconocido como un trabajador. Al no ser reconocido como un trabajador, el deportista no está dentro del sistema de subsidios, de créditos hipotecarios. La beca Prodar no constituye renta para un deportista, o sea, no es un sueldo, sino que es una beca. Por lo tanto, al momento de ir a pedir un crédito o cualquier cosa, no siempre es considerado. Y muchos deportistas terminan su carrera deportiva sin tener un techo donde poder vivir y formar familia. Por lo tanto, sería un bonito gesto de toda la clase política, pero también de este gobierno, llevar un proyecto y ojalá entregar como premio un porcentaje de esas viviendas para los deportistas que obtengan medalla en representación de Chile. ¿Se lo ha planteado a la ministra del Deporte? Se lo planteé a la ministra del Deporte. Hace 2 días estuve con el ministro de Hacienda, se lo planteé también. Lo hemos conversado con el ministro Montes. En el periodo pasado lo conversamos con todas las autoridades que tenían relación con las distintas carteras. Hay más apertura en este gobierno, debo decirlo, debo reconocerlo. Así que yo tengo harta confianza y fe. Por eso cuando usted me preguntaba si confío en el presidente Boric, yo le digo que sí, que confío en él. Y creo que él se va a poner la camiseta de los deportistas que nos van a representar en estos juegos. Falta una conversación con el presidente Boric para terminar de conversar. Estamos ahora pidiéndole una reunión, de hecho, al presidente para poder tratar este tema y otros más. Ya, ojalá que resulte un premio, no un regalo. Es un premio. Porque a los deportistas que obtengan medallas, a ellos es a quienes se les entregaría esto. Y quiero dejar algo bien en claro, que ojalá no sea mirando clases sociales. Ya.
Porque cuando los deportistas chilenos representan al país, no lo hacen mirando ni colores políticos ni a las clases sociales, porque si fuese mirar las clases sociales, por mirar las clases sociales, entonces Marcelo Chino Ríos, Nicolás Mazú, Fernando González, hace muchos años atrás, cuando ganaron medallas para Chile en los Juegos Olímpicos, ninguno de ellos hubiese podido recibir los premios que Chile entrega por ser medallista en un Juego Olímpico. Por su clase social, digamos. Exactamente. Y es lo mismo que yo espero de este gobierno, que si el día de mañana toma este proyecto y lo aprueba, que no mire clases sociales. Muy bien, vamos a ver, pues, será noticia si es que eso llega a concretarse efectivamente. A ver, la política, el deporte, aquí estamos mezclando los temas claramente, porque usted es deportista, está preocupada de el bienestar, el cuidado, ¿no es cierto?, el reconocimiento a los deportistas en el país. Cuando renunció a RN, a la bancada de RN, porque usted siempre ha sido independiente, solo renunció a la bancada de Renovación Nacional, cuestionaba un poquitito este afán de figuración, de poder que tienen algunos, y dice que a usted no la motiva el poder, que no es el poder lo que le interesa. ¿Qué es lo que verdaderamente le interesa a la actividad política a Erika Olivera? Me interesa que todos los políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo y velar por el bien de la ciudadanía y velar por las demandas que realmente los chilenos y las chilenas nos están pidiendo hoy día. Hace un ratito hablábamos de los temas de seguridad. Uh-huh. Sin embargo, vemos que hoy día hay un gran número que está preocupado de otro tema, que es el proceso constituyente. Entonces yo creo que sí, podemos, como dicen por ahí, caminar y masticar chicle a la vez. Pueden estar preocupados del proceso constituyente, pero también miremos las demandas que tiene hoy día el país. Porque recién ahora, hace poco, se pusieron de acuerdo de cómo se va a conformar todo este proceso, cómo van a ser los mecanismos. Y eso todavía tiene que pasar por el Congreso. Entonces ya me imagino las peleas que se van a dar ahí, las discusiones que se van a dar ahí para ponerse de acuerdo. Y lo que hoy día la gente quiere son otras cosas, que nosotros estemos preocupados de sus demandas, que los escuchemos y que llevemos las problemáticas reales al Congreso. Y eso es lo que a mí me interesa. Para eso llegué a la política, para representar a las personas, para ser una voz. Y me da lo mismo si me tengo que unir con gente de izquierda o de derecha. Lo importante es que todos podamos ser capaces de ponernos de acuerdo y llevar esas demandas hacia adelante. ¿Qué le parece, a propósito de esto, que usted no tiene problema en conversar con la derecha, conversar con la izquierda cuando hay un bien superior? Esta forma de hacer política que hemos visto, por ejemplo, del diputado Gonzalo de la Carrera, que graba a la ministra Camila Vallejo una conversación con un diputado del Partido de la Gente, que escribe en Twitter, el diputado de la Carrera el 11 de marzo, a propósito de la votación en la elección de la mesa de la Cámara, dice que se ha generado... usted con la diputada Osandón votan con la extrema izquierda porque apoyaron el acuerdo administrativo. ¿Qué le parece ese tipo de formas de comunicar la política? O sea, me parece que él primero no ha entendido nada. Yo creo que él vive en un Chile totalmente distinto al que vivimos nosotras, al que vivo yo, y que él precisamente llegó al Congreso para hacer ese tipo de política, que es la política pequeña, es la política miserable también, porque además él ataca a las mujeres. El hecho de que ataque a la diputada Sandón, de que ataque a la ministra Vallejo, de que me ataque a mí, siendo todas mujeres, también a mí me da para pensar y me pregunto qué le pasa a él con el género femenino. Quizás algo tiene. Pero hoy día a mí lo que me interesa es poder seguir trabajando, seguir enfocándome en lo que venga a futuro y poder ser un aporte dentro del Congreso. Eso es lo único que yo quiero. Y yo no sé, Oscar, pero usted a mí pocas veces me ha visto en El Pensador. Eso yo lo iba a comentar, porque yo estoy en El Pensador todo el tiempo y hay gente que va y que busca la tele, que busca los micrófonos. Usted, como una figura deportista destacada del país, reconocida a nivel nacional e internacional, podría tener toda la tele que quisiera, pero usted no está en esa, no es un tema para usted. Es que yo no llegué al Congreso para eso, llegué al Congreso para estudiar los proyectos, para leer los informes, para saber al momento de votar sobre qué estoy votando. Y yo creo que eso también ha hecho de repente la diferencia de las votaciones que yo puedo tener con colegas del mismo sector. Porque yo estoy prácticamente toda la mañana en la sala leyendo, escuchando los debates, porque creo que son súper importantes escuchar lo que se plantea desde cada sector para poder tomar una decisión también cuando uno tiene dudas respecto de algo. Por ejemplo, yo de pesca no me manejo en nada, no entiendo de pesca. Sin embargo,
leo los proyectos y cuando no entiendo algo voy y lo pregunto a las personas que están relacionadas o que en sus regiones o en sus distritos están relacionados con la pesca. Y ese es el trabajo que yo hago dentro del Congreso. ¿Y usted no estaría en la Comisión de Pesca? Si el día de mañana tuviese que estar, sí lo haría, porque también me gusta aprender. Sí, pero lo que quiero decir es para contar una historia. Que usted, claro, los diputados que están en la Comisión de Pesca o diputadas que están en pesca son aquellos que tienen caletas de pescadores en sus distritos, que es natural, es lógico. Okay. Pero un diputado que fue ministro de Trabajo después del presidente Piñera, Patricio Melero, que era diputado por Santiago, por el distrito 8, Maipú, qué sé yo, esta zona, que no tiene una caleta de pescadores, ni un terminal pesquero ahí. Y fue miembro de la Comisión de Pesca durante muchos años. Entonces, por eso le pregunto si usted sería parte de la Comisión de Pesca. Bueno, a mí hoy día no me llama la atención, porque precisamente por lo mismo, pero si el día de mañana tuviese que estar en una comisión que a lo mejor es como la pesca o, no sé, la minería, que son materias totalmente distintas a las que yo me manejo, por aprender sí también, o sea, y de hecho el primer periodo estuve en la Comisión de Salud, estuve en la Comisión de Vivienda, porque me interesaba también entender cuáles eran las problemáticas que tiene nuestro país respecto de, por ejemplo, la vivienda. Y eso me sirvió muchísimo, porque en el distrito hay muchos comités de vivienda, entonces cuando yo me sentaba con ellos podía explicar un poco del por qué tanta problemática respecto a las viviendas y también cómo canalizar los distintos problemas. Ya, 2 preguntas finales. Aquí está la cuña, yo creo. Están discutiendo un autopréstamo en la Comisión de Constitución. Usted votó a favor los retiros. Este no es... Bueno, hay uno que plantea que se saque toda la plata. Pero ¿usted estaría disponible para apoyar un autopréstamo acotado al 15%, como plantean en algún proyecto de ley? ¿Considera que la situación económica da como para pensarlo? Yo creo que entendiendo todos los problemas que eso podría traer a futuro, porque ya estamos con una inflación terrible, aún así yo estaría disponible para apoyar ese autopréstamo, pero también explicándole muy bien a la ciudadanía lo que significa eso para el futuro. Yo creo que una persona informada, si uno le informa a la persona, que nos pasó a nosotros con el tema de los retiros, cuando nosotros íbamos y le comentábamos a las personas cuál iba a ser la consecuencia futura o las posibles consecuencias futuras que podía traer un retiro del 10%, las personas entendían y lo que uno tiene que tomar en ese momento es la mejor decisión para ellos. Por lo tanto, hoy día, viendo cómo está toda la situación de compleja, yo también estaría por apoyar, aún sabiendo todas las consecuencias que nos puede traer al futuro eso. Pero lo tienen que devolver, por lo tanto, y se devolvería en unidad de fomento. Y eso es lo importante, que las personas sepan y ojalá sean responsables en devolver ese dinero a sus cuentas. Diputada Erika Olivera, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros tan abierta y transparentemente. Yo quiero hacer un comentario final, si usted me lo permite. Primero quiero darle un abrazo, le quiero dar las gracias porque haya estado aquí en Experiencias Vitales, en Nuevos Comienzos Televisión. Señor director, me voy a hacer cargo de la pluma. Pero también en nombre de la historia que nos cuenta la diputada, esta historia que es más personal y que es más dura, que es más dolorosa. Como cristiano, diputada, yo le quiero pedir en nombre de los cristianos del país también, perdón, porque me parece que lo que usted vivió nunca debió vivirlo. Y nunca nadie en nombre de la fe, ni en nombre de ninguna cosa, debería aprovecharse de la infancia y de la vulnerabilidad de ningún niño, de ninguna niña o de ninguna persona. Por lo tanto, recíbalo con mucho respeto. Le agradezco también que haya tenido esta generosidad de contarlo con nosotros. Muchas gracias, diputada Erika Olivera, atleta, maratonista, ganadora de medallas importantes para Chile. Ha sido un privilegio estar con usted y estar con todos ustedes en Experiencias Vitales. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo. Muy buenas noches.